Tengo amigos y conocidos en Estados Unidos que están considerando seriamente emigrar del país. ¿Qué debería recomendarles? No sé si están tirando la toalla demasiado pronto. Los dictadores no dan previo aviso. A ver, no, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar ampliamente del triunfo de Donald Trump, pero en este sentido te puedo decir una cosa. Tú tienes que valorar el riesgo que tú llevas. Por ejemplo, si tienes hijas que tienen planeado tener una vida sexual, o estás en edad de que tú y tu pareja tengan vida sexual, si estás en edad de tener hijos y de tener una vida sexual, pues tienes que plantearte muy cuidadosamente el riesgo que corres en Estados Unidos cuando tengas un embarazo difícil, porque ya son varios los casos de mujeres que han muerto por no tener atención médica adecuada. Una adolescente hace pocos días, cinco salas de emergencias la echaron, se negaron a atenderla, porque si practicaban el legrado que le iba a salvar la vida, podían ir a la cárcel por asesinos, por practicar un aborto ilegal. Entonces, por ejemplo, la gente en esas condiciones creo que tiene que plantearse muy cuidadosamente si quiere o no vivir en Estados Unidos. Ahora, a muchas personas no les va a representar ninguna amenaza tan inmediata como para salir huyendo del país. Obviamente aquí todo el mundo va a salir afectado, como ocurrió durante el gobierno de Donald Trump, por más que dijera que todo estaba bien, lo que logró vender la mentira. Pero depende de tu nivel de riesgo, por supuesto. Si eres un inmigrante indocumentado que tiene hijos estadounidenses, tienes que pensar en irte antes que te echen o te metan en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque es lo que ha prometido hacer. No me lo estoy inventando yo. Ay, qué malo es Mauricio que dice esas cosas. No, es lo que ha dicho Trump que va a hacer. Y no tengo por qué creer que no lo vaya a hacer. Entonces, yo creo que valorar el riesgo personal de cada quien es necesario cuando ocurren ese tipo de cosas, ¿no? No hay de otra. Por supuesto, si tú veías el ascenso de Hitler en Alemania y eras judío, pues te ibas antes de que pasara lo que desafortunadamente les pasó a muchos que no lo vieron venir. Bueno.